podemos decir también que hay una piedra y una roca segura, que es nuestro Señor y nuestro Dios. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado, y nos ayuda y nos continuará ayudando, porque nuestra confianza está depositada en el nombre del Señor. ¿Confías en Dios o confías en tus propias fuerzas? ¿De qué lado estás? ¿Confías en Dios o confías en los políticos de turno? ¿De qué lado estás? ¿Confías en Dios o confías en los gobernantes del mundo? ¿De qué lado estás? ¿En quién estás confiando? Date cuenta que hay una diferencia y que hay gente que no confía en Dios. Hay gente que confía en los hombres, hay gente que confía en los gobernantes, en los políticos, y confía en los que en su propia sabiduría, en sus propias fuerzas, y no están confiando en Dios. ¿De qué lado estás? Yo quiero decirte en esta oportunidad: no deposites tu confianza en los hombres, no deposites tu confianza en tus propias fuerzas. No deposites tu confianza en los gobernantes del mundo. No deposites tu confianza en los políticos de turno, sino que recuerda siempre: nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Nunca olvides eso, nunca olvides eso, nunca olvides eso. Aleluya. Les animo a que abran sus Biblias en el libro de los Salmos, y vamos a leer un versículo del Salmo 20. Vamos a leer el versículo 7 del Salmo 20. Y la palabra del Señor dice así: estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Aleluya. ¿Se anima a leerlo conmigo? Porque esta es una declaración de fe. Es una declaración como hijos de Dios, que estamos diciendo en quién confían algunos y en quién confiamos nosotros. Hay una diferencia, Unos están de un lado, otros están del otro lado. Entonces, aquí tiene usted para leer la misma traducción en la pantalla, el texto como yo lo estoy leyendo, y vamos a decirlo en alta voz, pero dígalo con convicción. Si esta palabra verdaderamente usted la siente en su corazón, que usted y yo como hijos de Dios podemos decir: en verdad nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios, vamos a proclamarlo en esta mañana. Amén. Decimos entonces esta palabra: estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, aplauda la palabra de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Pueden tomar sus asientos quienes están aquí. Gloria al nombre de Jesús. Unos confían en unas cosas, otros confían en otras cosas, pero los hijos de Dios, nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Estamos terminando un año, estamos terminando un ciclo, y eso significa que nos está esperando un nuevo año y un nuevo ciclo. Y cuando llega este tiempo, solemos pensar en el año que ha pasado, ¿no? En todo lo que ha pasado, en todos los meses, desde el primer día de enero de este año 2024, todo lo que sucedió. Algunas cosas que recordamos son buenas y otras a lo mejor no son tan buenas. También pensamos en aquellas cosas que pudimos haber hecho y no hicimos. En aquellas cosas que hicimos y no salieron tan bien como nosotros hubiéramos querido que salieran. Y entonces empezamos a pensar: ¿qué vamos a hacer? Ahora viene un año nuevo. ¿En qué? Lo importante es que nosotros entendamos esto. Mirar para el pasado, no podemos borrar lo que ya pasó. No podemos. Yo siempre recuerdo en esta época en la escuela, ¿no es cierto? Cuando comenzábamos el grado, ¿no? El año que sea, el primero, el segundo, el tercero, llegábamos a la escuela con nuestro cuaderno, ¿no? Eso, sin escritura, nada, las hojas blancas, todo lindo ahí, y empezábamos a llenarlo. Y era lindo cuando
girábamos la página y teníamos la hoja linda, ¿no es cierto?, allí a la derecha, pero ya habíamos escrito todo lo anterior y empezábamos a escribir también allí. Cuando terminaba el año, todo ese cuaderno, a lo mejor antes de que termine el año, se llenaba y teníamos que recurrir a un cuaderno nuevo. Pues nosotros, cuando vamos recorriendo los días del año, las cosas van pasando y las cosas van sucediendo. Vamos escribiendo también en nuestra historia las cosas que vamos viviendo, y cuando llega el fin de año miramos hacia atrás y vamos a ver muchas cosas, algunas que no hubiéramos querido pasar, como yo decía recién, algunas alegres que nos traen alegría, otras algunas que no quisiéramos ni siquiera recordarlas, y algunas que traen preocupación a muchas personas. Pero lo que ya está, ya está. No tenemos que mirar para atrás. Eso no lo podemos borrar ni lo podemos cambiar. Ahora tenemos que mirar para adelante. Y nosotros sabemos, como hijos de Dios, que adelante tenemos a alguien en quien podemos fijar nuestra mirada con plena seguridad y con plena confianza. Él va adelante y es nuestro Señor Jesucristo. Nuestros ojos, dice que tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces no miremos para atrás, miremos para adelante. Las experiencias que hemos vivido, cosas que hemos pasado, nos pueden dar experiencias para otras veces, ¿no es cierto?, cosas similares, situaciones similares, pero no podemos quedarnos en el pasado, debemos mirar hacia adelante. Y cuando llega este momento, tenemos que tomar una decisión, tenemos que pensar, ¿vamos a seguir como estamos? ¿O hay algo que tengamos que corregir? ¿Hay algo que tenemos que modificar? ¿Por qué? Porque a lo mejor hicimos cosas mal el año pasado. Y cuando uno llega a este fin de año y va a empezar el primer, dice, algunas cosas que quedaron pendientes las voy a hacer este año. Pero a lo mejor el año antepasado ya habías dicho lo mismo y pasó todo el año y no lo hiciste. ¿No le pasó eso a veces? Y hoy se pasó el año y no lo hice. Aquellas cosas que van quedando pendientes, aquellas cosas que decimos, bueno, el año que viene lo voy a hacer. Empezamos a planificar, empezamos a mirar hacia adelante. Pero ¿sabe qué? Lo que pasó ya pasó. Pero en un nuevo año, un nuevo ciclo, van a venir también nuevos desafíos que vamos a tener que enfrentar. Pero los hijos de Dios tenemos una ventaja. Con nosotros está presente el Señor todos y cada uno de los días de nuestra vida. Él nos acompaña, y cuando tengamos que enfrentar adversidades o nuevos desafíos que se van a presentar adelante, nunca nos olvidemos que el Señor es fiel en su promesa. Y esa es una ventaja que tenemos los hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios no tienen esta ventaja. Y siempre tengo que aclarar esto, ¿por qué? Porque se renueva el público a veces, ¿no? Los que no ven en la grabación, ¿qué está diciendo, pastor? Que los que no son hijos de Dios. Si hay alguien por allí que anda diciendo, y es un religioso y tiene mucho renombre, que todos somos hijos de Dios. Mire, yo le voy a decir lo que dice Dios, no lo que dicen los hombres. Dios es muy claro. La palabra de Dios es nuestra guía, y aquí está lo que Dios dice. Entonces yo no puedo agregar nada ni quitar nada, ni puedo modificar nada. Cuando yo le estoy diciendo que los hijos de Dios tenemos una ventaja, ¿por qué? Porque la presencia del Señor nos acompaña cada instante de nuestras vidas, es porque está escrito en la palabra de Dios. Jesucristo dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y Él es fiel en sus promesas, Él es fiel a su palabra. Pero antes de eso, en el principio del Evangelio de Juan, y aquí viene lo importante, y esto vale la pena repetirlo. Para los que ya lo escucharon, damos gloria a Dios por ello. Para los que nunca lo escucharon, ahora lo van a escuchar. El Evangelio de Juan es claro, dice así, que a los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús, lo recibieron. A los que creyeron en su nombre, a los que creyeron en Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el Salvador, el que vino a dar su vida para hacernos libres de la esclavitud del pecado y de la muerte y traernos y darnos vida eterna. A los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio poder para ser hechos hijos de Dios. Es la única manera. Somos creación de Dios, todos somos creación de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero para ser hijos de Dios hay un solo camino, y es creer en Jesucristo. Así que si hay alguien que está escuchando este mensaje, esta palabra, ahora aquí en el auditorio o en algún momento cuando vea la grabación, sepa que si aún no ha creído y no ha recibido a Cristo Jesús, la invitación está extendida.
La invitación está extendida para que crea, para que lo reciba y para que pase a ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Aleluya. Porque Él es fiel a su palabra y Él nos acompaña, Él está siempre con nosotros. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta, o en todo caso, si yo te preguntara, ¿en quién está depositada tu confianza? ¿Cuál sería tu respuesta? Pero una respuesta sincera. Una respuesta sincera, porque yo les voy a dar un par de ejemplos nada más que van a demostrar que en ese caso no pueden decir que su confianza está depositada en Dios. El salmista hace una diferencia, o estás de un lado o estás del otro, de un lado o del otro. Estás en el lado de los que confían, dice aquí, en los carros de guerra. Está ejemplificando una nación que confía en su ejército, en sus carros, ¿no es cierto? O en sus corceles, dice, en sus caballos, dice otra traducción. Son los corceles. Están los que confían en eso, pero también nosotros estamos del lado de los que confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Y ahí hay una diferencia. Por eso la pregunta, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? Porque a veces algunas personas dicen, bueno, yo voy a ir a la iglesia cuando resuelva mis problemas. Oh, mira tú, entonces ¿en quién estás confiando? Si estás diciendo eso, que vas a venir a la iglesia cuando resuelvas tú tus problemas, quiero decirte ya que estás del lado equivocado. Estás del lado de los que confían en los carros y en los caballos. Estás del lado de los que confían en sus propias fuerzas, en su intelecto, en sus capacidades, en esas cosas. Pero no es así como tendría que ser. Porque precisamente el único que puede ayudarnos en cualquier circunstancia es el Señor. Por eso estás del lado equivocado. No es de esa manera, pero también a veces escucho a algunos creyentes que dicen esto: pastor, yo no puedo congregarme porque tengo que trabajar para resolver mi situación. Entonces yo no puedo congregarme, pastor, tengo que trabajar para cubrir mis necesidades. Y eso demuestra a las claras que tu confianza no está puesta en el Señor nuestro Dios. Porque no estás creyéndole, por empezar, a todo lo que Dios dice en su palabra con respecto al respaldo que Él da a sus hijos, a los que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces alguien que diga de esta manera está corriendo un riesgo muy grande. ¿Por qué? Porque está diciendo, pastor, yo necesito trabajar, no puedo congregarme, no puedo ir. La semana tiene 7 días, ni un día. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar para cubrir mis necesidades. Eso está demostrando también que tu confianza está depositada en tus fuerzas, en tu intelecto, en tus capacidades, en tu sabiduría humana, y no estás confiando en nuestro Señor, en el nombre del Señor nuestro Dios, que dice que Él va a suplir todas y cada una de nuestras necesidades, que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, y que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que necesitamos van a venir por añadidura. O sea que nosotros buscamos a Dios, nosotros vivimos en comunión con el Señor, nosotros oramos, leemos la palabra de Dios, nos congregamos. Todo tiene su tiempo, claro que tenemos que trabajar también, pero hay un tiempo que le pertenece al Señor. Un día en la semana es para consagrarlo para el Señor, y si no tienes tiempo para eso, no estás confiando en el nombre del Señor nuestro Dios. Estás confiando en tus propias fuerzas y en tus propias capacidades. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mira, la Biblia nos relata en el libro de Samuel una historia que concluye con un texto que yo les voy a leer en un instante. El pueblo de Israel estaba siendo asediado por los enemigos. Estos enemigos eran los filisteos, un pueblo que históricamente siempre estuvo guerreando contra Israel, siempre estuvo opuesto contra Israel. Pero había llegado una situación en que Israel estaba sufriendo todo esto. Y se levanta un hombre llamado Samuel, un profeta de Dios. Y entonces le habla al pueblo y lo confronta con su condición. Resulta que el pueblo se había volcado a la idolatría, el pueblo de Dios. El pueblo que había sido liberado de Egipto con mano poderosa, que Dios lo había guardado 40 años en el desierto, que nunca le faltó el alimento. Dice la palabra de Dios que mientras el pueblo de Israel recorrió el desierto, no se gastaron sus vestidos, sus calzados no se gastaron. Esto es maravilloso.
Y eso solamente Dios puede hacerlo. Pero ese pueblo se olvidó de Dios, se olvidó del Dios que lo había liberado, se mezcló con otras naciones y con las costumbres de otras naciones, introdujo la idolatría y rendían cultos a otros dioses. Y entonces ellos no podían contar con el respaldo de Dios en esa situación. ¿Por qué? Porque su confianza había sido cambiada de confiar en el Señor y en el Dios que los había liberado de la esclavitud y les había dado una tierra, la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Lo habían dejado a un lado para volcarse a la idolatría, para rendirle culto a dioses que no son dioses, a imágenes y sacrificios, y les llevaban ofrendas. Y eso trajo como consecuencia que los filisteos los oprimieran, Y en un momento determinado se levantaron los filisteos para venir a atacar y destruir a Israel. Y el pueblo de Israel comenzó a clamar y le pidió a Samuel que orara. Y entonces Samuel los confrontó y le dijo: ustedes tienen que tomar una decisión. ¿En quién van a confiar? Si ustedes confían en los ídolos, si ustedes confían en todas esas cosas paganas, idolátricas, que son abominación delante de Dios, porque nada son imágenes, son muñecos, son cosas hechas por hombre, y ustedes van a rendirle culto a eso, entonces las cosas van a ir de mal en peor. Pero si ustedes vuelven su corazón al Señor, si ustedes se despojan de todas aquellas cosas y confían solamente en el Señor, entonces Dios va a escuchar la oración y Dios nos va a dar la victoria y va a liberar al pueblo de ese enemigo. ¿Sabe qué sucedió? El pueblo entendió el mensaje. El pueblo se humilló delante de Dios. ¿Y sabe qué más sucedió? Que cuando los filisteos vinieron con sus ejércitos para combatir a Israel y para destruirlo, dice la palabra de Dios que Dios habló con un rugido tan grande y tan inmenso. Yo estaba leyendo y me imaginaba, ¿no?, escuchar en los cielos Dios haciendo ese tremendo rugido contra los filisteos, que se desbarataron todos y terminaron huyendo. Dios peleó por los suyos, porque Dios está con nosotros todos los días de nuestras vidas. Y entonces esto concluye, ¿saben qué? En el versículo 12 del capítulo 7 de Primera de Samuel, que yo se lo quiero recordar en esta mañana. Dice así: luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa piedra de ayuda, porque dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y nosotros como iglesia hoy, en este día 29 es hoy, ¿no?, de diciembre del año 2024, podemos decir también que hay una piedra y una roca segura, que es nuestro Señor y nuestro Dios. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado, y nos ayuda y nos continuará ayudando, porque nuestra confianza está depositada en el nombre del Señor nuestro Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. El salmista dejó bien claro cuál es la diferencia. Ahora yo te pregunto, ¿de qué lado estás? Si yo te pregunto de qué lado, el salmista dejó bien clara la diferencia. Hay algunos que confían en los carros, otros que confían en los caballos, en sus armamentos de guerra, en sus condiciones humanas, en sus poderíos humanos, en su sabiduría. Algunos confían en distintas cosas, pero nosotros, escribió el salmista, y yo hago estas palabras mías en esta mañana también y siempre: nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Esa es la diferencia. Por eso la pregunta: ¿de qué lado estás? ¿Por qué? Y porque esto va a definir tu futuro. Eso va a definir cómo va a ser el año que viene. Depende de qué lado estés, va a ser cómo vas a poder afrontar las situaciones que se te van a presentar. Algunas no van a ser tan buenas, van a ser adversas. Siempre tendremos luchas y tendremos aflicciones en esta vida. El Señor Jesucristo lo dijo, pero dijo que confiad porque yo he vencido el mundo. O sea, en el nombre del Señor nuestro Dios confiemos.
Siempre el Señor nos va a llevar a confiar en Él. Él es lo más seguro para nuestras vidas. Además tenemos que tener en cuenta esto. Tenemos que tomar una decisión de qué lado estamos. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo: no se pueden servir a dos señores. No se pueden servir a dos señores. Porque vas a amar a uno, dice, y vas a despreciar a los otros. Y hace una aclaración bien importante. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y eso tiene que ver con qué. Eso tiene que ver con que o servimos a Dios, confiamos en Dios, estamos tranquilos, Dios es nuestro ayudador, Dios es nuestro guarda, Dios es nuestro proveedor, o confiamos en las riquezas de este mundo. Entonces, ¿a quién estamos sirviendo? Las riquezas tienen que servirnos a nosotros, no nosotros a las riquezas. Esa gente que se desvive trabajando y no para nunca y todo porque quiere acumular riquezas y ve acumular riquezas, me hace acordar aquel hombre de la historia que venimos recordando también siempre, de que él llenó sus graneros. Eso lo enseñó el Señor Jesucristo. Dice que un hombre llenó sus graneros y ya estaban hartos los graneros. Y entonces cuando él vio el fruto de su trabajo y vio que los graneros estaban llenos, era un hombre que tenía muchas riquezas, dijo: ahora sí, descansa, alma mía. Wow, descansa, alma mía. Ahora que acumulé riquezas, es como que ahora acumulé riquezas, ahora voy a la iglesia. Solucioné mis problemas, ahora voy a seguir a Dios. Pero dice que en ese momento se escuchó una voz, y era la voz de Dios, que le decía: necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué le sirvió todo lo que acumuló? ¿De qué le sirvieron las riquezas? Todo lo que podamos acumular en esta tierra, no nos vamos a llevar nada de aquí. Por eso lo más importante es lo que vale la pena. Lo más importante es guardar nuestra alma. Ese hombre escuchó de parte de Dios: necio, hoy vienen a buscar tu alma. ¿Y de qué te va a servir todo eso que acumulaste? Te cansaste, te agotaste, sufriste, te preocupaste para que nadie te sacara esas cosas. Y ahora, ¿qué pasa? Hoy vienen a buscar tu alma. ¿De qué te sirve todo eso? Entonces estas cosas las tenemos que tener en cuenta. No se puede servir a Dios y a las riquezas. O se confía en los caballos y en los carros, o se confía en el nombre de nuestro Señor y Dios. Y yo estoy del lado de los que confiamos en el nombre de nuestro Señor y Dios. ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesús. ¡Aleluya! Gloria a Dios. El hombre sin Dios está del lado equivocado. Entonces, ¿de qué lado estás? ¿Confías en Dios o confías en los hombres? ¿De qué lado estás? ¿Confías en Dios o confías en tus propias fuerzas? ¿De qué lado estás? ¿Confías en Dios o confías en los políticos de turno? ¿De qué lado estás? ¿Confías en Dios o confías en los gobernantes del mundo? ¿De qué lado estás? ¿En quién estás confiando? Date cuenta que hay una diferencia y que hay gente que no confía en Dios. Hay gente que confía en los hombres, hay gente que confía en los gobernantes, en los políticos, y confía en los que en su propia sabiduría, en sus propias fuerzas, y no están confiando en Dios. ¿De qué lado estás? Yo quiero decirte en esta oportunidad: no deposites tu confianza en los hombres, no deposites tu confianza en tus propias fuerzas. No deposites tu confianza en los gobernantes del mundo. No deposites tu confianza en los políticos de turno, sino que recuerda siempre: nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Nunca olvides eso, nunca olvides eso, nunca olvides eso. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias por su palabra tan preciosa. Aleluya. Vamos a agradecer al Señor. Vamos a estar de pie quienes estamos aquí en el auditorio. Termina un año. Termina un año. Este es el último mensaje de día domingo que yo voy a estar compartiendo con ustedes. Y mi anhelo es que esta palabra, las palabras de este salmo, sean vivas en la vida de cada uno de los que aquí estamos compartiendo en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Está en actitud de oración. Quiero orar al Señor. Quiero que usted me acompañe en una oración de agradecimiento a Dios. Llegamos hasta aquí y eso es importantísimo.
Que hayamos llegado hasta aquí es importantísimo. Estamos orando por hermanos que están pasando por problemas de salud y oremos para que salgan antes de fin de año de sus internaciones y que el Señor esté obrando en su vida, porque nosotros confiamos en el nombre de nuestro Señor y Dios. Y dice la palabra del Señor que podemos orar por los enfermos y el Señor, que es el sanador, el médico divino, puede obrar en esa vida y puede sanarle. Oremos para que el Señor obre milagros y prodigios. Oremos para enfocarnos en un año próximo, tomados de la mano del Señor. No nos soltemos de la mano del Señor, pero tomemos la decisión de qué lado vamos a estar. Porque dependiendo de qué lado vamos a estar, va a ser entonces cómo van a salir las cosas. Así que allí en actitud de oración, dale gracias al Señor por todo lo que Él te ha dado en este año. Vamos a agradecer al Señor y vamos a encomendarnos en las manos del Señor. Todavía quedan 2 días más de este año. Todavía no ha terminado. Y el Señor sabe y conoce lo que va a suceder. Él sabe lo que va a suceder en nuestra nación Argentina, por la cual estamos orando. Él sabe lo que va a suceder en cada una de nuestras vidas. Él sabe lo que va a suceder en nuestros trabajos. Él sabe lo que va a suceder en nuestros lugares de estudio. Él sabe lo que va a suceder en nuestros hogares. Él sabe con aquellas cosas que nos vamos a tener que enfrentar. Pero nunca olvidemos que el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Todos los días. Él nunca nos deja. Él nunca nos va a abandonar. No nos soltemos nosotros de su mano. No te sueltes de las manos del Señor. Y si aún no le has recibido, si aún no has creído en el nombre del Señor, te invito a que lo hagas. En este mismo momento puedes hacerlo. Y en el lugar en que te encuentras, puedes hacer una oración sincera. Puedes hablar con el Señor y decirle: oh, hoy entendí y hoy escuché que solamente a través de Cristo puedo ser salvo, y yo quiero recibir esa salvación. Yo quiero que el Señor camine a mi lado. Yo quiero, Señor, que tú estés conmigo todos los días hasta el fin del mundo, y yo quiero estar contigo. Por eso te pido perdón por mis pecados. Te pido que me limpies de todo pecado, que escribas mi nombre en el libro de la vida y me ayudes a serte fiel y seguirte hasta el último día de mi vida aquí en esta tierra, para ir a gozar contigo por toda la eternidad cuando tenga que salir de esta tierra. Es una oración que tiene que salir de tu corazón, aceptando la salvación de Dios, poniéndote del lado correcto, cambiando de lado quizás, porque hasta ahora venías confiando en tus propias fuerzas, en tu sabiduría humana, o en alguna persona o en otros, y te diste cuenta que las cosas no cambiaron, al contrario. La palabra de Dios dice bien claramente: maldito el hombre que confía en el hombre. El hombre falla, todos fallamos. En algún momento, aunque sea involuntario, somos limitados y todos fallamos. Y a veces decimos que vamos a ayudar a alguien, pero como somos limitados, por ahí no podemos ayudarle como Él necesita. Pero para Dios no hay ningún problema. Para Él no hay nada imposible. Por eso no hay nada más seguro que confiar en el Señor Dios nuestro. No hay nada más seguro que confiar en el nombre del Señor nuestro Dios. Así que si hay alguien que en este momento está entregándole su vida a Jesús, yo quiero orar también por tu vida. Y quiero orar por todos los que estamos aquí en el auditorio en esta mañana. Y quiero orar por los que van a ver este mensaje a través de las redes sociales en algún momento, porque la mano de Dios no tiene límites que se le puedan poner, y Él extiende su mano y llega a donde Él quiere llegar. Donde quiera que te encuentres, puedes tener esta experiencia maravillosa. Solamente abre tu corazón y ríndete en las manos del Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por este texto tan maravilloso como lo es toda tu palabra. Nosotros confiamos en tu nombre, Señor. Tú eres nuestro Dios y descansamos en ti. Y yo te doy gracias porque tú una vez más, Señor, hiciste extensiva esta invitación para poder recibir a Cristo, para poder creer
crecer y para poder ser hechos hijos tuyos. Y tú conoces los corazones y estás viendo y conoces cada vida que ha escuchado este mensaje, Señor. Y si hay personas que están reconociéndote y están creyendo en ti, Señor, pidiéndote perdón, arrepintiéndose por sus pecados que los tienen atados y que los han llevado a confiar en cosas que no son dignas de confianza, y ahora, Señor, están entregándote sus vidas, te pido que los recibas y que tú los ayudes, Señor, para que ellos puedan crecer en el conocimiento de tu palabra y seguirte, Señor, hasta el día que tú nos llames delante de tu presencia. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por la bendición que tú nos has dado de reunirnos este último domingo de este año, Señor. Gracias por los que han podido venir y participar presencialmente. Bendecimos a nuestros hermanos en Venado Tuerto también, Señor. Los bendecimos y oramos por ello. Y yo te pido, Dios mío, que tú nos ayudes y nos guardes a cada uno de nosotros, y que terminemos este año lleno de bendiciones, con tu presencia manifestada en cada una de nuestras vidas, Señor. Tu bendición nos acompaña siempre. Tú eres el Dios que bendice. Tú eres nuestro Dios, y en ti depositamos nuestra confianza. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En tus manos nos encomendamos siempre. Amén y amén. Hasta aquí la palabra de Dios en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.